Buenos días, mi nombre es Joana Cárdenas, trabajo acá en la Procuraduría General de la Nación. Hoy hago la sustentación de las líneas para fomentar la política pública de corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Hago esto precisamente en este lugar donde todos los días ejerzo mi labor, precisamente porque es importante para mí que el trabajo práctico dirigido haga énfasis en lo que yo trabajo constantemente. Esta también es una entidad que dentro de las propuestas que hago en las líneas de trabajo que presentaré a continuación va a tener relevancia en tanto la Procuraduría es un actor relevante. Ser corrupto no aguanta. Esta es una imagen, un letrero al frente de la Procuraduría General de la Nación, pero más que una imagen, un eslogan debería constituirse en un modo de comportamiento colectivo. La corrupción se considera un abuso del poder para obtener beneficios particulares, pero es importante que se tenga en cuenta que se da también en contextos de relacionamiento entre seres humanos en un contexto particular, donde se generan lazos también, en algunas ocasiones, de afectividad, lazos de confianza o de desconfianza que tienen momentos en espacios culturales, pero también en contextos sociales particulares. Es por esto que se hace necesario generar propuestas precisamente que fomenten la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, generando acciones también de prevención, de acción y vigilancia para que estas acciones de corrupción efectivamente no se den y se amplíe el desarrollo del país. Pero para que esto sea posible, el sector privado no puede estar solo en este fomento, tiene que estar acompañado de los diferentes actores y de las diferentes entidades que tienen competencia en el sector público con unos garantes y unos vigilantes que son fundamentales, la ciudadanía. Pero para generar esta política pública es importante generar 3 líneas de acción, una de carácter preventivo, una de carácter sancionatorio y una de carácter de incentivos. ¿Cuál va a ser el engranaje y la innovación en la propuesta que haré dentro de cada una de estas líneas? Tienen que ver con 2 estrategias. Una estrategia que habla desde el diálogo social y la otra que tiene que ver con un enfoque territorial y un enfoque sectorial. ¿Qué encontramos en la línea preventiva? Para poder tomar acciones desde la prevención es necesario entender el rol que el sector privado tiene para el desarrollo del país y ya hay algunos insumos y cifras y datos que nos dan cuenta de precisamente cómo está esta situación. Para poder generar acciones en materia de prevención en la política pública es necesario entender cuál es el rol del sector privado para el desarrollo del país. Ya hay cifras y datos que nos dan cuenta de este contexto. Por ejemplo, los empresarios en la encuesta de probidad decían que era muy diciente que más del 60% de ellos no denunciaba cuando eran víctimas de soborno por parte de algunos integrantes de las distintas entidades del país. Ya habían alarmantes cifras que tenían que ver en materia de la cuota que tenían que pagar por los contratos para que pudieran salir a distintas entidades o los que tenían que pagar efectivamente para que se realizaran los distintos trámites y poder sacar contratos adelante. Este tipo de acciones demuestran que efectivamente hay que generar acciones de corresponsabilidad, tanto en el sector privado, pero también con los accionantes del sector público y de la ciudadanía. ¿Cuál sería entonces la propuesta para el tema de prevención dentro de esta política pública? Dentro de la Procuraduría General de la Nación, recientemente se integró a su Procuraduría Delegada para Asuntos Territoriales una línea especial, la que tiene que ver con el diálogo social. Es importante generar este tipo de espacios en donde se generen precisamente los diálogos más importantes del país para poner sobre la opinión pública las realidades y los temas cruciales y trascendentales que permiten que generemos acciones reales y contundentes para enfrentar este tipo de luchas. Hoy, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, órgano para el cual precisamente estoy trabajando, está enfrentando un tema que es fundamental para la cotidianidad del país, que tiene que ver contra el asesinato de líderes sociales en el país. Pero se suma y precisamente viene en camino el trabajo para
a enfrentar lo que implica la corrupción en el país. Pero estos diálogos no se pueden generar solamente con una visión de carácter nacional. La apuesta y la propuesta de esta política es precisamente poderlos enfrentar desde el nivel territorial. Las encuestas nombraban ya algunos departamentos como los departamentos donde, según los empresarios, había mayor nivel de corrupción. Se nombraba La Guajira, se nombraba el departamento del Chocó, pero también Bogotá. Es importante que dentro de la política se hagan realmente por unas casi que mini políticas sectoriales, pero también regionales, donde se evidencie cuál es la situación y qué quieren realmente los empresarios, cuál es su percepción sobre la situación. Uno de los temas, por ejemplo, a nivel territorial que se evidenciaba de manera mayor era lo que tenía que ver con el sector de la salud. Efectivamente, el sector de la salud es lo que más ocupa los territorios. Pero ¿quiénes tienen que generar ese diálogo especial en los territorios? No solamente la Procuraduría como un garante de que esos ejercicios de diálogo se puedan facilitar. También tendrían que estar integradas, por ejemplo, las superintendencias. Y si es este caso, poniendo el ejemplo de salud, pues precisamente la Superintendencia de Salud tendría que estar convocada a estos espacios. ¿Quiénes más deberían participar? Los gerentes de los hospitales a nivel regional podrían participar también de estos diálogos. Además, ¿quién? Academia, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, grupos de ciudadanos que siempre están haciendo veeduría y que son fundamentales para generar acciones que sean reales en el territorio. Si nosotros no enfrentamos políticas públicas reales y sensatas a los territorios, al imaginario del territorio, pues la implementación de las políticas públicas claramente no van a mitigar el efecto de la corrupción. La corrupción también, y como lo decía al inicio, tiene que ver con una línea cultural y es importante que se tenga en cuenta ese enfoque para poder tomar acciones reales. Es por eso que, como lo decía inicialmente, Procuraduría, superintendencias y también un actor relevante, cámaras de comercio, están en todos los territorios, pueden unirse para generar esta idea del diálogo social para poder implementar acciones reales de prevención. Encontramos en distinta normatividad, por ejemplo, los casos como la Ley 1474, donde se evidencian, por ejemplo, castigos que tienen que ver con tráfico de influencias, con manejo de datos de manera indebida, en fin. Pero más allá de la materia punitiva, es importante que se estandarice y que se haga un esfuerzo conjunto para generar sanciones que realmente toquen al sector privado y toquen de manera estructural. Es decir, que lo toquen de manera estructural es para generar condiciones al interior de las empresas que realmente generen poder fomentar corresponsabilidad y evitar y mitigar las acciones de corrupción. ¿Cuál es la propuesta frente a la línea de sanción? Una propuesta que sería innovadora en materia de corrupción, pero que sigue lecciones aprendidas de aplicativos, por ejemplo, frente a temas de violencia en el distrito y que ha sido muy importante para temas de atención y sanción, tiene que ver con generar rutas de atención. En este caso, lo que planteamos es generar una ruta de estandarización con los diferentes actores que tienen que ver con sanción frente a los temas de corrupción. Esto tendría varios enfoques. Dentro de esa ruta tendríamos que poner a disposición a nivel nacional las distintas entidades, pero también los distintos actores que tienen que ver con temas de sanción. De un lado tendríamos una ruta de sanción frente a lo que tiene que ver con las superintendencias, pero para que esta ruta de sanción se haga viable, la primera acción que hay que tener en cuenta es estandarizar la normatividad de las superintendencias. Hoy distintas superintendencias como la SIC generan realmente sanciones y hacen una vigilancia que es muy importante para el sector privado en materia de la lucha contra la corrupción, generando distintas sanciones. Sin embargo, esta normatividad no está estandarizada y eso es un tema que es importante entrar a estructurar y modificar para que las sanciones sean más efectivas. Si tenemos una ruta de sanción, el primer paso es estandarizar la normatividad en las superintendencias. Si eso lo unimos con el papel, por ejemplo, que en un distinto nivel cumple la Fiscalía o cumple entes de carácter pecuniario, tendríamos otro nivel de supervisión mucho más efectivo y de sanción mucho más grande. Si a eso también le sumamos lo que tiene que ver en materia fiscal, también estaríamos entrando de manera más fuerte con las acciones que tienen que ver
con el bolsillo de los empresarios, que claramente sabemos que es muy importante para ellos, porque cualquier tema que tiene que ver con lo económico sabemos que va a hacer generar en muchas ocasiones acciones que sean de carácter más radical para evitar la corrupción dentro de sus entidades. Si logramos que esas 3 líneas dentro de una ruta de sanción estén todo el tiempo entrando a dialogar constantemente para que las acciones sean desde todos los niveles, es más efectivo una sanción que sea estructural dentro de las mismas empresas, y efectivamente esto puede también generar y obligar a las empresas a poder estandarizar y generar planes de mitigación y de prevención, a su vez, en materia de corrupción. El buen nombre para las empresas y sus dirigentes es fundamental. Tiene que ver con que efectivamente se están cumpliendo las metas, con que efectivamente se están generando buen desarrollo económico, en fin. Quiere decir que el dinero está siendo bien manejado y sus productos o su oferta de servicios está bien trabajada. Y eso es fundamental. Pero cuando tenemos casos de corrupción, el buen nombre es precisamente lo que debemos promover para generar esos incentivos. Es precisamente por lo cual entidades como el Ministerio de Comercio, unido con sus aliadas como Proexport o la misma como Confecámaras, que tiene agrupadas a las empresas de este país, pueden generar espacios donde se generen rankings de la mejor productividad y las mejores empresas que tienen que ver con programas y que incluyen dentro de sus planes de trabajo planes de lucha contra la corrupción. Esto puede generar puntos adicionales en materia, por ejemplo, de publicación en los sistemas de información. Si nosotros entramos a revisar los sistemas de información que tiene hoy el gobierno nacional para evidenciar la contratación pública, para evidenciar la contratación de los mismos contratistas, para hacer parte de esas licitaciones, es importante poder agregarle casi que un puntaje adicional a las empresas que sí cumplen con estándares de lucha contra la corrupción y que tienen planes que efectivamente demuestran con sus indicadores que están siendo efectivos. Esto podría dar puntajes adicionales en materia de la consecución de las distintas licitaciones. Una empresa que demuestra que se preocupa por estar encima de sus indicadores, pero que también es transparente a la hora de mostrar todos sus canales para hacer contratación, precisamente es una empresa que merece poder tener una mayor puntuación para generar este tipo de licitaciones. Esta podría ser una manera. Otra manera, y es generar espacios también de publicación a través de las cámaras de comercio en todo el país. Son varios los sectores donde están las empresas y muchas veces el mismo ciudadano no conoce cuáles son las empresas que sí tienen una posición más fuerte frente a la lucha contra la corrupción y otras que no. El ciudadano siempre se queja de que las empresas seguramente están haciendo acciones que son corruptas. Pero ¿qué pasaría si nosotros les mostramos a los ciudadanos a través de distintos escenarios generados por la Cámara de Comercio o las cámaras de comercio de las distintas regiones cuáles son las empresas líderes? Eso hace que efectivamente el buen nombre de la empresa se pueda subir y las empresas por eso puedan incentivarse mucho más a generar planes de lucha contra la corrupción. La otra manera tiene que ver directamente con lo que hablábamos al inicio y es lo que tiene que ver en materia económica. Una manera para las empresas, por ejemplo, que tienen procesos de exportación o de importación, tiene que ver con si nosotros revisamos y vemos que la empresa contiene un plan de lucha contra la corrupción, podríamos disminuir los costos en materia de importación o de exportación, o los puntajes para que efectivamente esto pueda darse. Eso sería fundamental para las empresas porque a menor costo, pues todos sabemos que los trámites siempre son mucho más costosos, pero si los mitigamos, pues las empresas van a estar mucho más interesadas en incluir estos planes. La otra forma tiene que ver directamente con la dirección de impuestos, pero solamente en materia de impuestos. Varias de las empresas saben que ya hay unas maneras que están estipuladas por la ley frente a lo que se puede hacer para disminuir costos frente al tema de impuestos. No se trata de evadirlos, se trata de cómo yo puedo, como empresario, hacer que mi empresa realmente tenga planes
de mitigación de la lucha contra la corrupción y así puedo también entrar a poder participar de la disminución de impuestos. Tiene que ser efectivamente mucho más evidente. Hoy en día sí hay algunas opciones para los empresarios, pero realmente son mínimas. Entonces es importante que esto se empiece a dar. Tenemos además que fomentar este tipo de acciones también en las empresas más pequeñas. Sabemos que los trámites y la capacidad de las empresas pequeñas hoy en Colombia hace que sea muy difícil que como tal ya esa empresa con la poca gente que tiene y con su poca capacidad pueda implementar de entrada un plan anticorrupción. Pero si hay una alianza entre, por ejemplo, Confecámaras y las pymes o mini pymes, es muy importante porque podríamos generar unos espacios para generar también unas opciones donde las empresas, si incluyen planes de entrada cuando se están promoviendo como empresas en la lucha contra la corrupción, tengan también una alianza y haya un reconocimiento de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que sus impuestos de alguna manera bajen. Como podemos ver, son 3 líneas. La línea de prevención con un concepto fundamental, diálogo social, donde todos hablemos de lo que se necesita y generemos acciones sectorizadas y regionalizadas de lo que los empresarios realmente quieren hacer en el territorio y pueden fomentar para luchar contra la corrupción. En materia de sanción, generar una ruta de la sanción donde participen todos los actores que tienen que ver en materia de sanción, tanto a nivel de superintendencias, a nivel de fiscales y jueces y a nivel fiscal. Y por último, una línea de incentivos, donde tenemos todo un ranking de buen nombre y también una mitigación y disminución de los impuestos y de las aduanas. Esta es mi propuesta en las 3 líneas de acción en la política pública para fomentar la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias.